Buenas tardes con ustedes, jóvenes, en esta oportunidad para desarrollar el siguiente tema en este curso de lengua y literatura. Como ven, el título nos habla de la oración gramatical, el mismo que ya hemos tratado en la sesión anterior, pero que hoy lo vamos a ampliar con esta información de la clasificación morfológica que complementa todo este conjunto de ideas. Para ello nos vamos a remitir ya directamente a esta clasificación, considerando que en la sesión anterior también definimos cuál era o qué es la oración, ¿no? Qué características tiene, y también pudimos observar una clasificación que fue parte de esta información. El día de hoy entonces continuamos. Clases de oración, pero esta vez lo vamos a observar desde el punto de vista de su estructura. Y al hablar de su estructura, tiene que ver con la clasificación o el criterio morfológico, es decir, la forma de este enunciado, de este mensaje, cuando se construye. Entonces vamos a observar que de acuerdo a ello encontraremos oraciones bimembres cuando éstas presentan una estructura que tiene dos elementos. Bi quiere decir, ustedes saben, bi quiere decir dos miembros o dos elementos, un sujeto y un predicado. En este tipo de oraciones, este elemento llamado verbo, ¿sí?, es muy importante porque es el que va a determinar esta relación de sujeto y predicado. De tal manera que este elemento llamado verbo se vuelve necesario, imprescindible en este tipo de oraciones. Vale decir, en otras palabras, que siempre lo vamos a encontrar en este tipo de oraciones. Vamos a ver estos ejemplos. Tenemos aquí estas tres oraciones. Están divididos, para entenderlo un poco mejor, precisamente en sujeto y predicado. Por ejemplo, los campesinos labran la tierra. Hablamos de un sujeto que son los campesinos y el predicado, el complemento de este sujeto, labran la tierra. Y tenemos en la palabra labran este verbo que necesariamente va a formar parte de esta oración bimembre y lo vamos a encontrar, por supuesto, en el predicado. La segunda oración nos dice, las noticias provocaron miedo. Tenemos el sujeto, las noticias, y el predicado, provocaron miedo. Y nuevamente observamos que el verbo provocaron se encuentra en esta parte de la oración, ¿sí? Como podemos ver, aquí tenemos ya dos ejemplos donde necesariamente el verbo aquí aparece. Veamos el tercer ejemplo. Presentaremos nuestro trabajo. Observen ustedes que nosotros aparece entre paréntesis. Esto nos da a entender de que el sujeto de alguna manera no está mencionado, pero que sí está presente. Vale decir entonces que aquí decimos presentaremos nuestro trabajo. No se menciona el sujeto porque se sobreentiende, y ustedes lo saben muy bien, que hay lo que se conoce el sujeto tácito, es aquel que se sobreentiende, ¿sí?, y por lo tanto no se le menciona. Y nada más nos queda la idea que para efectos del análisis, aquí lo reconocemos. Entonces, tenemos este predicado, presentaremos nuestro trabajo, y ahí está el verbo presentaremos. Como podemos ver, en estas oraciones necesariamente va a haber un verbo, porque este es parte de la estructura del predicado y a la vez este verbo se va a relacionar con el sujeto que necesariamente también tendrá existencia y lo encontraremos en estas oraciones. Cabe mencionar, como una nota adicional, que este tipo de verbo se le conoce como verbo personal. ¿Por qué se le llama verbo personal? Porque este verbo hace referencia a la existencia de un sujeto que siempre tendrá que existir, ya que ese sujeto es el que va a realizar la acción mencionada en el predicado de esta misma oración. Tal lo hemos visto en los tres ejemplos. El sujeto campesino es precisamente la persona que ejecuta la acción de labrar. Las noticias viene a ser este elemento persona que realiza la acción de provocar. Aunque no es una persona, cabe la idea de que tiene una idea natural de parecerlo. Y tenemos de manera tácita, sobreentendida, el nosotros, que también es la representación de una persona que ejecuta la acción de presentar. De tal manera que aquí tenemos oraciones unimembres. Ahora tenemos dentro de esta clasificación las oraciones unimembres. Las bimembres decíamos que tenían dos elementos, dos miembros. En el caso de las unimembres veremos que
es uno solo, un solo elemento. Uni vale decir uno, ¿sí? Y miembro, membres, entonces se entiende que es unimembre, oración de un solo elemento, un solo miembro. En este caso vamos a ver una construcción que no puede dividirse en sujeto y predicado. De tal manera que aquí el verbo se va a convertir en un elemento que no necesariamente deba estar presente. ¿Por qué? Porque al no poder reconocer sujeto y predicado, podríamos decir que el sujeto en muchas ocasiones no existe, no hay tal, y solamente es el predicado el que tendrá presencia. ¿Mm? Y vamos a observar, por ejemplo, aquí, llovizna a veces. Noten ustedes que está la acción llovizna, ¿sí? Muy bien, llovizna a veces. Acá hay un verbo, pero preguntémonos, ¿cuál es el sujeto? ¿Acaso podemos decir la llovizna, llovizna? No, no es cierto. ¿O la lluvia llovizna? No, no es cierto. Además, recordemos que un sujeto tácito sobreentendido será siempre un pronombre personal. No podemos decir el llovizna y el llovizna ni nada, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí no hay la existencia de ningún sujeto. En la palabra gol, gol, esta es una onomatopeya, a su vez también es lo que se conoce como una interjección, ¿sí? Porque hace referencia a una voz popular que el significado es muy conocido por todos. Más todavía porque tengamos en cuenta aquí que la palabra gol no es un verbo, es un sustantivo, es el nombre de una expresión. Pero como ven, no tiene el otro elemento que sea predicado. Y por lo tanto, solamente una sola estructura, unimembre. Había muchos problemas. Había es el verbo haber, muchos problemas. Y yo me pregunto, y nos preguntamos, ¿quién será el sujeto? Él había muchos problemas, ellos habían muchos problemas. No hay forma, ¿no es cierto? Aquí sujeto tampoco existe, aunque tengamos un verbo. Se publicó los resultados. Ahí está, publicó. Notemos que si nosotros buscamos un verbo, o perdón, un pronombre, un sujeto tácito, ninguno encajará para este tipo de expresión. Yo no puedo decir él se publicó los resultados. ¿Cómo es eso? ¿Tiene sentido decirlo de esa manera? Puede ser que pueda encajar, pero tiene sentido, hay que tomar también en cuenta ese criterio, ¿cierto? Yo no puedo decir él o ella se publicó los resultados. ¿Cómo? ¿Se va a publicar para sí mismo? No, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, aquí también tenemos lo que se conoce como una oración que no tiene un sujeto existente, y esto es solamente una estructura única. Hay que aclarar un detalle aquí también adicionalmente, que el verbo, a diferencia del caso anterior que era personal, este verbo aquí es impersonal. ¿Qué quiere decir impersonal? Quiere decir que este sujeto no hace referencia a ninguna persona o sujeto, ¿sí? Este verbo no hace relación, no guarda relación, y por lo tanto no hay quien haga o realice esta acción, ¿sí? Además, este verbo impersonal en muchas ocasiones hace referencia directamente a los fenómenos naturales. Ahí tenemos el llovizna, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, llueve todo el día. ¿Mm? Muy bien. Y si digo hace calor, igualmente, ¿no? No hay sujeto que realice la acción. No existe. Y por lo tanto, es una sola estructura. Oración unimembre.